Cuando ponemos nuestras manos en Dios, cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, más que nada, estamos gozosos, estamos seguros de que Él nos va a llevar a donde Él quiere, porque sus caminos siempre son buenos. Y bueno, pues cada vez que nosotros tenemos algún problema, recurrimos a Él y le pedimos que nos ayude. Y aunque no tengamos ningún problema, podemos ir a Él a darle gracias y ponernos en sus manos, porque tenemos una seguridad. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha redimido, Dios nos ha llevado a su reino. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de una bendición que Dios nos ha dado al haber sido perdonados. Personalmente, a cada uno de nosotros podemos sentir ese perdón y podemos gozar de la presencia de Dios, de la bendición de estar en Él, saber que Él está en nosotros, saber que estamos muy cerca en comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. El rey David escribió en el Salmo 32 y después el apóstol Pablo lo ratifica en Romanos 4, una declaración muy hermosa que dice, y es el que le da el título a este mensaje, que es: cuán bendecido es quien ha sido perdonado. Y es el nombre que tiene este mensaje, basado en esta escritura, Salmos 32 del 1 al 2, y que se repite en Romanos 4 del 7 al 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Bueno, introduciendo el tema, debemos ver que muchas personas saben, y nosotros sabemos, que las bendiciones solo vienen de Dios. Bueno, nosotros sabemos porque hemos creído en Él, porque somos bendecidos de estar en Él, pero hay gente que no está muy cerca de Dios, mas sin embargo sí saben que todas las bendiciones vienen de Dios, porque Dios es el que bendice, es el que perdona, es el que da vida. Y bien, y algunas personas pueden declarar bendición para otras. Algunas personas siempre le dicen a otra persona que te vaya bien. Y con ese simple que te vaya bien, está diciéndole que Dios te bendiga. Más otras personas dicen que Dios te bendiga, ¿sí? Y espero que Dios te dé la solución a tu problema. Y cuando tenemos esos anhelos, son porque Dios también los tiene hacia esas personas. Sabemos que Dios se compadece de todo mundo, ¿verdad? Porque son sus hijos. Y a través de nosotros, que hemos sido bendecidos, esta bendición que nos ha llegado es bendición para otros. Dios, ¿qué nos dice? A ver qué nos dice Dios. Vamos a ver aquí en una escritura, en Efesios 1:3, es una escritura que nos habla de nuestras bendiciones. Dice el versículo 3 de Efesios 1, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Esa es una escritura que siempre debe estar pegada en nuestro corazón, ¿sí? Que debemos leerla cada instante, que debemos recordarla cada instante, que debemos hacer que sea nuestro guía de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos con ¿cuántas bendiciones? Infinitas, dice, con toda clase de bendiciones espirituales, aunque también materiales, ¿eh? También hemos sido bendecidos materialmente, pero lo que cuenta aquí son las bendiciones espirituales, porque esas bendiciones espirituales nos las ha dado Cristo Jesús, o nos las ha dado Dios a través de la humanidad de Cristo Jesús, ¿sí? Porque Él es el que ha hecho posible que la carne y la sangre estén en el reino de Dios, ¿sí? Bien, entonces hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones. ¿Qué bendición se imagina usted de Dios para usted? Bueno, todo lo que se imaginen. Todo lo que se imaginen es, y todavía más. Porque hay veces que no sabemos qué hay en el cielo.
que hay en los lugares celestiales, hay mucho más. Hay mucho, mucho más. La más grande bendición es de que Dios se ha acercado a nosotros, ha venido a nosotros y nos ha llevado a su seno. ¿Sí? En la forma en que estamos, en la forma en que, en la imperfección de nuestra carne, nos ha llevado a la perfección de su santidad. Y eso es algo maravilloso. ¿Sí? Bien, sin embargo, ante esta verdad de nuestro amoroso Padre, se antepone otro aspecto, el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, encontré una definición de lo que es el pecado. ¿Sí? Y dice que es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. El término, que proviene del latín peccatum, implica la violación de normas morales. Esa es una definición del mundo, ¿sí? Pero no está errada, ¿sí? Es verdad. Es una transgresión voluntaria, una violación de normas morales. Transgresión voluntaria, porque yo quiero hacerlo. Porque yo quiero hacerlo. Y por ahí mucha gente dice que las leyes y las normas se hicieron para violarlas. Es una expresión muy común del mundo, ¿eh? Y mucha gente lo hace. Mucha gente comete alguna infracción, una transgresión, una desobediencia, ¿sí? Y no le cayeron. Y cuando no le caen, lo sigue haciendo. Y otra vez, ¿sí? Y ya ha llegado el cinismo de la gente a decir que las normas y las leyes se hicieron para violarlas, para no acatarlas, ¿sí? Y bien, pues esto es algo que nos moralmente y espiritualmente nos hace daño, ¿sí? Porque entonces nuestra ética, nuestra moral, la presencia de Dios en nosotros, ¿dónde queda? ¿Sí? Bien, por amor Dios perdonó el pecado desde antes de la creación. Desde antes de la creación Dios perdonó el pecado. El pecado de Adán, que todavía no lo cometía, y el pecado de todos nosotros, que todavía no existíamos en esta tierra. Él los perdonó desde antes. La misma escritura de Efesios 1 dice, ¿verdad?, que fuimos amados desde antes de la creación del mundo y destinados a ser santos y perfectos delante de Cristo. Bien, entonces es porque desde entonces Dios había perdonado nuestros pecados. ¿Qué le parece? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Dice, en este hecho es de suma importancia la presencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el vehículo a través del cual Dios se ha acercado a la humanidad. Ha sentido en carne propia lo que es el pecado y sus acciones, la muerte misma, porque la muerte es el producto del pecado, ¿sí? La ha sentido Dios en carne propia y nos ha redimido y la ha vencido y la ha dejado en la tumba, la ha dejado clavada en la cruz y ha emergido como una humanidad santa y sin mancha, y en Cristo ya se cumplió aquello de ser santos y sin mancha delante de Dios. ¿Bien? Y bueno, ya no existe el pecado, para Dios ya no, para sus hijos tampoco, mas sin embargo, como dice el apóstol Pablo, el pecado todavía está aquí y nos está molestando, y ese es el que a veces nos hace tropezar, ¿sí? Este hecho trae felicidad al ser humano, aunque no lo quiera creer y aunque no lo sepa. Cristo, el hecho de que Cristo ha venido en carne, de que Dios ha venido en carne en la presencia de Cristo, es algo que trae felicidad, algo que trae a Dios mismo a la carne, a transformar esta carne de pecado para llevarnos a su gloria con un cuerpo glorioso, transformado a la imagen y semejanza de Dios, que es Cristo. Cuando allá en Génesis leemos aquel versículo 1:26 que dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? La imagen y semejanza de que habla ahí es Cristo. Es Cristo el hombre. Es Cristo el hombre. Entonces, ahí está la verdad de Dios, la que nos debe motivar todos los días a ser verdaderos hijos de Dios y a actuar como verdaderos hijos de Dios, como ya lo vimos hace rato con la lectura, ¿sí? Bien, la escritura del Salmo 32, 1 o 2 me gusta mucho porque dice, oh, qué alegría
para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. ¿Es motivo de gozo? Claro que sí. Es motivo de mucho gozo los que llevan una vida de total transparencia. ¿Y quién nos hace ser transparentes? Cristo Jesús. Él es el que nos hace vivir transparentemente, ¿sí? Que no ocultamos nada, ¿sí? A veces sentimos feo cuando hacemos algo que daña, ¿verdad? Pero es el pecado que abunda en nosotros, a veces en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque cuando Cristo vive en nosotros, ya no tenemos pecado, ya no somos pecadores. Bien, el apóstol Pablo se lo repite a los romanos, ¿sí? Vean que dice exactamente lo mismo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Hermanos, ¿están gozosos por eso? ¿Realmente viven gozosos todos los días de la vida? Que ese es motivo de un gozo inefable, un gozo enorme, sin medida, es un gozo que cubre el universo. Es motivo de gozo. Debemos sentirnos todos los días llenos de gozo. ¿Por qué? Porque se nos ha perdonado nuestra desobediencia, se nos han cubierto nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos. Todos, ¿sí? ¿Por quién? Por la acción de Cristo, la acción de Dios en Cristo el hombre, ¿sí? Que se erigió en un cordero sin mancha para morir por el pecado del mundo. Y por eso Juan el Bautista lo reconoce y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, este es motivo de gozo, hermanos. Quiero que este mensaje sea de gozo, pero de un gozo no de hoy, de todos los días, ¿sí? De todos los días. Bien. Vamos a ver la primera parte. La primera parte, tomo la escritura de Romanos 4, ¿sí? La de Salmos la dejo a un lado, es la misma, pero tomo la de Romanos 4, versículo 7, que dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. ¿Qué dice esto? Bueno, que todo ser humano debe experimentar el gozo divino al saber que ha sido perdonado. Porque si, sí, Dios me perdonó, correcto, qué bien. ¿Qué pasa, verdad? No hay un toque al corazón, ¿verdad? No hay algo que lo motive a vivir mejor, en alegría, en alabanza a Dios, en darle gracias, ¿sí? Esto debe ser así. Debemos experimentar gozo divino, ¿sí? Porque hemos sido perdonados. Por amor a Dios le ha placido perdonarnos, no tomar en cuenta nuestras faltas. Es por su propia voluntad de Dios que dijo: no quiero que ninguno de mis hijos se le tome en cuenta sus pecados y sus faltas y sus y transgresiones y todo eso, ¿sí? Los quiero como los hice desde un principio, santos y sin mancha. ¿Se dan cuenta? Porque todo esto es antes de la creación del mundo, hermanos. Todo esto fue antes. Cristo murió desde antes de la creación del mundo, ¿sí? Por eso dice Apocalipsis que fue el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. Bueno, como Dios es eterno, Dios no tiene tiempo ni espacio. Él puede establecer muchas cosas y verlas totalmente terminadas y dejárnoslas a nosotros en el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio son nuestros, no son de Dios. Él los creó para nosotros. Y entonces Él sabe cuándo vamos a morir, Él sabe cuándo vamos a resucitar, Él sabe cómo vamos a trabajar mañana, Él sabe cómo vamos a tratar a la gente pasado mañana, Él sabe todo. ¿Por qué? Porque ya nos tiene allá, santos y sin mancha, en Cristo. Algo a veces que no nos capta nuestra mente, ¿verdad? Como que no comprendemos, bueno, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es eso? Para Dios no hay nada imposible. A Dios, así es Él, eterno, y como es eterno, Él vive un eterno presente. Y estamos todos allá. Aún nuestros bisnietos, tataranietos que todavía no nacen, ¿sí? Ahí están ya. Es algo que
nuestra mente se debe abrir a entender las profundidades de Dios, ¿sí? ¿Y quién nos ayuda en eso? El Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos hace que veamos las profundidades de Dios. Y es un privilegio para el ser humano saber qué piensa Dios, cómo piensa Dios, cómo ama a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque de esa manera podemos amar, podemos actuar, podemos imitar a Cristo, ¿sí? El humano, que trajo misericordia, amor, paz, serenidad, satisfacción de necesidades a la gente como ser humano, y ahora más todavía en la iglesia. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia debe estar haciendo milagros de sanación, la iglesia debe estar haciendo milagros de alimentación, la iglesia debe estar haciendo milagros de resurrección. ¿Se dan cuenta el paquete que tiene la iglesia? Porque es el cuerpo de Cristo. ¿Creen ustedes que no lo hace? Sí lo hace. ¿Que no nos ha tocado a nosotros? Bueno, todavía no lo vemos, ¿verdad? Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está trabajando. Está llevando la misericordia y el amor a toda la gente. Sabemos que, ¿qué sabemos? Sabemos que Romanos 6:23 dice que la paga que deja el pecado es la muerte. Eso lo sabemos, ¿sí? La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero si no fuera porque Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados, entonces estaríamos muertos espiritualmente y sin esperanza para nuestro cuerpo, alma y espíritu. No hay esperanza. Bien, por el amor de Dios, pero el amor de Dios va más allá de nuestra comprensión, porque el complemento de Romanos 6:23 dice: pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Lo entendemos? ¿Lo vivimos? ¿Nos mueve? ¿Nos llega al corazón como una llama ardiente de saber que todo esto es motivo de gozo? Que nuestra vida está llena de gozo, nuestra vida está llena de bendiciones, nuestra vida está llena de amor. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues hay que darlo. Si no se nos va a pasar aquí, hay que hacerlo que fluya a otras personas. Bueno, en el versículo 8 de Romanos 4 dice: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Una cuenta saldada, ¿verdad? Bueno, el perdón es una manifestación del amor de Dios. Sí lo sabían, ¿verdad? El perdón es una manifestación del amor de Dios. Un padre que ama no toma en cuenta las fallas de sus hijos, ¿o sí? A ver, padres, los que somos padres, ¿castigamos a nuestros hijos por sus fallas? No, les llamamos la atención, los amamos por el simple hecho de ser nuestros hijos, ¿o no? Imagínense un padre mucho más amoroso que nosotros, que no hace por sus hijos. Pues, ¿cuánto le costó el perdón? Recuerden que la ley dice que la paga del pecado es la muerte, y tuvo que haber muerte. Cristo Jesús, ¿sí? Bueno, perdona sin condición alguna. Él perdona porque Él quiere hacerlo, ¿sí? En reciprocidad, aquí viene la parte práctica de nosotros, en reciprocidad debemos perdonar para ser verdaderos hijos del Padre. Debemos perdonar. No juzgar a nadie por sus actitudes y por sus hechos, ¿sí? Muchas veces juzgamos y juzgamos duro, ¿sí? Y a veces hasta nosotros mismos nos juzgamos duro. Acuérdense que el mandamiento es: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, con todo tu ser, ¿sí? Bien. Sino con amor comprender a las personas y aceptarlas sin distinción. Él nos ha aceptado sin distinción. Podemos tener muchos errores, pero Dios no los ve. Él nos ama demasiado como para ver los errores de sus hijos. Así como nosotros, como humanos, perdonamos los errores de nuestros hijos, aceptamos que son a veces desobedientes, a veces que van por mal camino y no podemos jalarlos de ahí, ¿sí? A lo mejor no nos ha pasado a nosotros, pero a otras familias sí les ha pasado, ¿sí? ¿Y qué pueden hacer? Nada. Pero aún así aman a sus hijos, oran diario por ellos. Así es. ¿Por qué? Porque los aman. Es amor de Dios en nosotros.
Ahora imagínense, si nosotros amamos de esa manera, ¿qué forma de amar es la de Dios? Mucho más grande que la nuestra. Entonces, por eso no juzga a nadie, por eso ama, comprende a todos y acepta a todos sin distinción. Ahí leyó doña Irma, ¿a quién aceptó por ahí? Que dice que no vio sus pecados, ¿verdad? A varias personas por ahí, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿verdad? Así nos ama Dios. Así nos ama Dios. ¿Qué les parece? Vamos a concluir. Vamos a concluir primeramente con dos escrituras. Deuteronomio 32, 3, 4, que dice: proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Esta es una alabanza. Es una alabanza de gratitud, de amor, traducida en gozo. ¿Sí? ¿O no la notan así? ¿Podemos hacer nuestras hechas palabras? Sí podemos hacer las nuestras, ¿verdad? Pero vamos a proclamar el nombre del Señor. Qué glorioso es nuestro Dios. Bueno, se quedó corto Moisés. Se quedó corto. Qué enorme, qué grande, qué inmenso, qué maravilloso, qué majestuoso. ¿Qué podemos decirle a Dios? Las palabras nos faltan para describir la grandeza de Dios. Y en esa grandeza está su actitud, está su ser, el ser humilde, el ser misericordioso, el ser amoroso, ¿sí? Y tantos otros adjetivos que le podemos dar a nuestro Dios, y que los tiene aunque no lo sepamos nosotros. Sus obras son perfectas. Así que, hermanos, el perdón que nos ha otorgado es perfecto. No hay lugar a dudas. Su perdón en nosotros es perfecto, es lo máximo, es una obra de Dios, ¿sí? Y todo lo que hace Él es justo e imparcial. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es justo? Porque justo es hacerlo de acuerdo a la ley. Y si la ley dice la paga del pecado es la muerte, ya la cumplió con Cristo Jesús. Pero por amor es un hijo resucitado en favor de todos nosotros. Se dan cuenta que Dios es justo, fiel también, pero es amoroso, es misericordioso, ¿sí? Nunca actúa mal, nunca actúa mal. He estado meditando en esta semana acerca de que Dios es amor, pero en la antigüedad permitió muertes, permitió masacres, permitió guerras, pero dándonos cuenta de que Dios es amor, me doy cuenta de que todo eso también lo hizo por amor, aunque suene un poquito medio chifladón, ¿verdad? Pero imagínense, ¿se acuerdan cuando iba a ser el diluvio? ¿Qué le dijo a Noé? Esta gente perversa ya me tiene harta, van por muy mal camino y nadie que los detenga. ¿Qué podemos hacer? Muerte. Al morir terminaron con todos sus pecados. ¿Qué va a pasar con aquella gente? Cuando resucite, viene para acá. Viene para acá. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de eso? Así es Dios. A los amorreos y toda la gente que vivía en Palestina, que llegó el pueblo de Israel a tomar posesión porque Dios se la ha dado, fueron acabados, fueron muertos en guerra. Ya no iba a haber más idolatría con esa gente, porque eran muy idólatras. Son actos de amor. Son actos de amor, porque Dios es perfecto, es todopoderoso. Él tiene el poder de todo. Así es que a esa gente que murió en el diluvio, a esa gente que murió en las guerras, a esa gente que fueron muertos por las serpientes en el desierto, ¿se acuerdan? Toda esa gente fue muerta, acabado su vida física para que no siguieran pecando. ¿Por qué? Porque iba a venir Cristo a darles el perdón a esas gentes, pero si seguían así iban a acabar sufriendo más, ¿sí?
Y entonces, cuando esa gente resucite, será bendecida con la vida. ¿O no lo creen así? Dios es amor. Entonces, si no lo creemos, quiere decir que no es amor Dios. Estamos en contra entonces de la palabra de Dios. No estamos creyéndole a Él. Dios es amor. Y nunca actúa mal, es justo y recto. ¿Sí? Bien, la otra escritura, Romanos 3:25 dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, y las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús que sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Se acuerdan lo que le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos? Solo cree en Jesús y serás salvo. Todo lo que hace es justo, imparcial. Dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ahí está. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿No los castigó? Terminó su vida para que no siguieran pecando y siguieran cosechando las consecuencias de su desobediencia. ¿Sí? Bien, decidió cumplir las exigencias de la ley en él mismo en Jesucristo. Por eso el Cordero murió, para el perdón del pecado. Ahora sí, no como los corderitos de antes, ¿verdad? Este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El perdón es la más grande bendición para los humanos. Y dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No de unas cuantas personas, de toda la humanidad y de todo el cosmos. ¿Sí? Bien, y produce gozo inefable. El perdón debe producir gozo inefable. En un hijo de Dios le produce gozo, es una verdad, pero el que no cree debe producirle gozo, y ahí nos toca a nosotros proclamar, hacer que otra persona vea y crea y sienta el gozo que da el perdón de Dios. ¿Sí? Continuamos. Para perdonar a la humanidad, Dios se convirtió en humano. Esto es motivo de gozo y de gracias, ¿verdad? Y en su cuerpo de carne expiara los pecados y aplicara la justicia. ¿En el cuerpo de carne de quién? ¿De Cristo? ¿No? También Dios, Padre y Espíritu Santo estaban en Cristo, sintieron en carne propia todo esto y se aplicó la justicia. El amor de Dios es gracia vivificante. El regalo de Dios es la vida eterna, y la ley se cumplió en Jesucristo humano, y la gracia es derramada de y a través de Jesucristo Dios. Dios tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces la ley se cumple en el humano Jesús, y la gracia se derrama a través de Jesucristo el Dios. ¿Ok? Bueno. Bien, continuamos. El perdón forma parte de la bendición de la vida eterna. Porque si me ha dado Dios vida eterna, es porque ya me perdonó antes. Está implícito el perdón en el regalo de la vida eterna. Así que, hermanos, démosle a Dios toda la alabanza, toda la honra, la gloria, con acción de gracias. Entreguémonos todo lo que somos a Él, porque solo Él es digno de recibir todo esto. Derramémonos todos nosotros en Él, en su corazón, en sus manos, en sus brazos. Entreguemos nuestra vida total a Dios, porque Él nos ha perdonado, nos ha dado vida eterna. Y fundámonos, o sea, fusionémonos, hagámonos uno en una danza eterna de gozo y amor por la eternidad. ¿Por qué danza? Porque esto es motivo de gozo, y el gozo lo tiende a cantar y a bailar, ¿o no? El cuerpo se expresa de esa manera, ¿sí? Y el cuerpo lo mueve el espíritu y el alma, ¿verdad? Así es que esto es motivo de gozo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven una danza eterna de gozo, de alegría, de vida, ¿sí? Y nosotros estamos fundidos por Cristo en esa danza, en ese amor, en ese gozo, y va a ser por toda la eternidad. Termino leyendo el Salmo 32. Oh, qué alegría para aquellos
a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su pecado. Damos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por este regalo tan hermoso que nos has dado esta mañana, por saber que hemos sido perdonados sin distinción, que hemos sido perdonados porque esa es tu voluntad, porque así nos amas, así nos creaste, eres nuestro Padre y por lo tanto somos tus hijos. Y como hijos debemos ser perdonadores también, debemos llevar tu presencia y tu amor a los que nos escuchan, a los que nos ven, a los que se relacionan con nosotros, a todo mundo al que tengamos acceso. Padre bendito, danos las palabras, las acciones, las actitudes necesarias para proclamarte, para proclamar esta verdad tan hermosa y sentirnos todos gozosos por el perdón que nos has dado y porque está implícito ese perdón en la vida eterna como un regalo, como una gracia de ti, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro hermano, gracias por ser nuestro amigo, gracias por ser nuestro Dios eterno. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre nuestro, y en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Amén.